Aquí lo tenemos. Bueno, pues lo primero me presento. Yo soy Verónica Bas, yo soy ingeniera informática, que antes hablábamos de los background, ¿no? De dónde venimos cada uno. No soy estadística, no soy matemática, siempre se me hizo bastante bola, ¿no? Pero en este mundo de la analítica, del data science, vais a ver que hay un montón de perfiles. Vamos a ver desde perfiles más de negocio, los perfiles de matemático puro, en mi caso, a mí lo que más me gusta es la parte de analítica, de cacharrear con los datos, la parte de plataforma, de privacidad, de seguridad. Yo hice un máster en su día de privacidad y ahí fue cuando empecé yo a tener ese gusto por los datos, ¿no? Yo lo llamo un poco el gossip, ¿no? De que a mí me gusta saber qué hay, ¿no? Pues es un poco eso. Estuve durante 8 años trabajando en Microsoft en la parte más de arquitectura de datos y de inteligencia artificial y llevo ya 2 años, acabo de hacer, en Google. Siempre pongo esa frase porque me la dijo mi jefe la primera semana, porque siempre es un poco complicado, ¿no? Contarle a tu madre qué es lo que haces. Es muy complicado, sobre todo cuando empiezas a hablar de modelos de datos, de modelos, de ese tipo de cosas. Y mi jefe me lo explicaba así, me decía, al final nosotros hacemos el ciclo completo desde que ilusionamos al cliente diciéndole todas esas cosas que se pueden hacer con los datos, pero luego toca entrar en materia, ¿no? Y ver, oye, ¿dónde están tus datos? ¿Cómo están tus datos? Últimamente hablamos mucho de inteligencia artificial, y tengo muchos clientes que me dicen, quiero hacer modelos que hagan esto y esto y esto, pero esto, vamos a atascar. ¿Qué tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Cómo lo tienes? Probablemente lo tengas. Probablemente la materia prima la tienes, ¿no? Pero tenemos que llegar hasta ahí, tenemos que asegurarnos que la calidad del dato es la adecuada, ¿no? Y tenemos que asegurarnos no solamente ya de hacer el modelo, sino luego también de integrar el modelo en los propios procesos de la organización y que la propia organización sea capaz de adoptar lo que hablabais antes, ¿no? Esa cultura del dato, esa cultura de la inteligencia artificial. Hay una frase muy célebre por ahí que la usa mucho mi jefe también, un tío muy sabio, que dice que la cultura se toma la estrategia para desayunar, ¿no? O sea, que da igual la estrategia que tengas, lo bueno que sea, que como la cultura de tu empresa no esté dirigida realmente bueno, a explotar esos datos, a que el dato sea prioridad realmente. Ahora veremos un poco cuáles son las tendencias que estamos viendo, pero eso, a poner el dato en ese punto en el que dices que el dato tiene que guiar mi negocio, ¿verdad? El dato no puede ser el departamento de datos, como venía siendo durante los últimos años. No puede ser el departamento de datos en el que tenemos al de SQL, al de Oracle, y en los últimos años al del Big Data, ¿no? Sino que tiene que ser algo totalmente cross y totalmente integrado en el negocio. Lo hablabais antes, ¿no? Con el caso de Idealista. Al final, Idealista puede que haya tenido que cambiar durante estos 20 años su stack tecnológico, pero siempre ha tenido esa parte digital y el dato siempre ha sido core, ¿no? Pues al final el dato para Idealista siempre ha sido core, siempre han tenido esa cultura, pero imaginaos pues eso, en empresas que aunque estuvieran digitalizadas, no le daban la importancia que tiene a ese dato, ¿no? Entonces, un poco a lo que yo me dedico, que todo esto venía a consecuencia de eso, es en muchas de esas organizaciones en las que el dato no ha tenido la relevancia o no se está extrayendo todo el potencial que tiene, pues eso, ayudar a los directivos a verlo. Lo primero, a los directivos, porque son los que tienen que dar el ok, el go y poner el dinero, que al final esto muchas veces va de eso. Yo ahora mismo estoy trabajando en sector industria, en energía, en gran consumo y en salud. Antiguamente he trabajado en sector público y en banca, ¿vale? Durante muchos años. Entonces, he visto un poco de todo. He visto muchas miserias. Debo decir que estamos ahora mismo en un momento muy, muy bonito, tanto para el dato como para la inteligencia artificial, porque si bien la tecnología empezó a moverse en 2015-2016, ahora es cuando realmente se le está dando la importancia y el impulso dentro de las organizaciones que hace falta. Yo me acuerdo hace unos años, me decía un cliente, un CDO, no os voy a decir la empresa, pero una empresa grande, que él no contrataba data engineers porque eran muy caros, ¿no? Entonces contrataba desarrolladores de Java, y,
Y claro, y le duraban 3 meses porque llegaban, veían que se estaban poniendo a construir dashboard, a hacer modelos, algo que no era su expertise, no era su core, no era lo que les gustaba y se le iban. Y él tenía en la mente de que eso era gasto, gasto, gasto. Hasta que todas las empresas era una empresa del sector salud, las empresas de la competencia empezaron a adelantarle. Y bueno, os hago spoiler, el CDO acabó fuera y como era de esperar, y me consta que están rearmando, ¿no? Pero bueno, al final ha sido un pensamiento que ha estado muy arraigado, ¿no? En que esto es gasto. No, señor, no es gasto, vamos a aplicarlo para que nos pueda traer beneficios directos o indirectos, ¿no? Porque el beneficio puede ser directamente, oye, me he creado un producto súper bueno y tengo X más de revenue, pero puedo tener ahorros. O sea, la inteligencia artificial no es siempre algo súper sofisticado, súper glamuroso No es la NASA, ¿no? Hay veces que podemos utilizar la inteligencia artificial pues, en nuestros procesos internos para optimizar, para ahorrar recursos internos, para que nuestros data scientists se dediquen a hacer modelos y hacer 1000 experimentos en vez de 500, solamente pues dándoles una plataforma adecuada para que ellos sean más productivos en su día a día, ¿no? Google. Bueno, Google o Alphabet, ¿no? Que ahí siempre entramos. Yo os voy a hablar de un poco el remix de todo, ¿no? Porque yo pertenezco a lo que es el área de Google Cloud, ¿vale? Que sería pues toda esa parte orientada a empresas. Pero dentro de Google llevamos un montón de años dedicándonos al tema de los datos y a la inteligencia artificial. Y yo creo que uno de los grandes valores de Google es que ha sido capaz de utilizar inteligencia artificial, o sea, nadie duda de los modelazos que ha hecho durante un montón de años, que ha sido pionera, por supuesto, pero que muchas veces usábamos esa inteligencia artificial sin saber que era inteligencia artificial. No se lanzaba, en plan, y ahora hemos metido un nuevo modelo. No, no, mira esta funcionalidad, qué chula. Yo qué sé, cuando el buscador nos empieza a recomendar cosas, cuando estás escribiendo un mail y te dice el qué viene después, ¿no? Cómo despedirte, es que ya has fichado cómo te despides, ¿vale? En Android lo mismo, muchas veces nos hace recomendaciones. Entonces, yo creo que también de cara a desplegar modelos en las empresas, yo lo que veo es que tienen muchísimo más éxito cuando al usuario final no le dices lo que hay por detrás. Da igual que sea inteligencia artificial, no necesitas venderlo a un muy platillo, fuegos artificiales, gran inauguración del nuevo modelo de inteligencia artificial, sino que es tan sencillo, tan transparente, está tan integrado en tus propios procesos que no necesitas saber el usuario si es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial. Y aquí volvemos de nuevo a que todo esto que veis aquí no es trabajo solamente de un montón de data scientists brillantes que han trabajado en Google estos años. Es trabajo de data scientists, es trabajo de ingenieros de inteligencia artificial, que es un poco ese rol que ha aparecido para integrar estos modelos en las aplicaciones. Es trabajo, por supuesto, de UX, es trabajo de un montón de perfiles diferentes y, sobre todo, es un trabajo de coordinación, de plataforma entre todos esos stakeholders a la hora de hacer un modelo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya se os ocurrirán montones de aplicaciones que hemos visto pues, en Maps, en Search, en YouTube, en Gmail. ¿Qué es lo que hicimos dentro de Google Cloud? Dijimos, bueno, todos esos servicios que nosotros nos hemos tenido que crear para nosotros mismos para poder crear esas plataformas, esos data warehouse, esos data lakes, bueno, cómo podemos monetizar. Y así nació Google Cloud, ¿vale? Google Cloud no es más que el set de servicios que yo siempre digo, el mejor cliente de Google Cloud es Google, ¿no? Porque todos esos data centers de Google Cloud están basados en, pues al final, Google necesitaba tener unos servidores para, pongamos, el buscador o para YouTube. ¿Qué queríamos? Que fueran lo más económicos posibles, lo más eficientes posibles, lo más sostenibles posibles. Y eso es lo que nosotros nos hemos llevado a la parte de Google Cloud. ¿Por qué os cuento esto? Porque al final mucha de la innovación que nosotros vemos aquí no parte directamente de los productos típicos de que conocemos como Google, sino que Google a su vez tiene, bueno, o Alphabet más bien, tiene empresas de innovación, como es el caso de DeepMind, no sé si os suena, ahora veremos algunos de los casos de uso de DeepMind. Ahí es donde se ve el futuro, ¿no? O sea, muchas de las cosas que crea DeepMind es las que luego posteriormente, de una forma u otra,
vamos a ver integrados no solamente en estos servicios, sino también bueno, en muchos casos que implementamos en los clientes, en este caso de Google Cloud, ¿vale? Bueno, aquí ya os he contado un poco, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ese ranking que nos sale, ¿no?, en las búsquedas, pocas veces lo identificamos como inteligencia artificial, ¿no? O cuando usamos el Google Lens, ¿no?, que al final es visualización. Tampoco lo llegamos a identificar, es como, pues mira, esto qué chulo lo que lo hace, pero no lo identificas. Pues todas esas cosas no dejan de ser inteligencia artificial, por eso os decía, a veces no es tan glamuroso. A veces simplemente utilizar un sistema OCR nos puede ahorrar un montón de dinero dentro de una organización. Vale, que no nos está dando dinero directamente, o sí, ¿vale? Porque luego veremos, pero yo he visto, por ejemplo, casos de aseguradoras que han ganado muchísimos clientes simplemente porque han sido capaces de agilizar la forma de mandar un parte y que en vez de esperar 15 días a la respuesta de la aseguradora, la tengas en 20 minutos, ¿vale? Entonces se trata un poco de eso. Cosas que os voy a contar que a mí me parecen muy interesantes. El caso del uso de la energía en los data centers, que lo veremos en un ratito, lo que os decía antes, ¿no? Nosotros la inteligencia artificial la hemos usado o para ganar más dinero o para reducir costes, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en muchos clientes. Yo tengo ahora mismo un cliente que tiene una fábrica, se dedica a temas químicos y están haciendo esto mismo. AlphaGo. AlphaGo no es una aplicación empresarial como tal, pero sí que ha dado el pie a que, bueno, ha abierto el campo a muchas investigaciones que luego nos han llevado pues, por ejemplo, a la IA generativa, que está ahora tan de moda. Hoy no es el día de la IA generativa y este no es el curso de la IA generativa, pero sobre todo si os metéis en el mundo inteligencia artificial en las empresas, ahora mismo es un boom. O sea, yo llega un momento en el que cuando hablo con los clientes llamo a esto inteligencia artificial clásica, como si esto fuera ya lo más pasado de moda del mundo, porque ahora todo el mundo quiere inteligencia artificial con bots, quiere IA generativa, quiere ese tipo de cosas, ¿no? Al final van a seguir conviviendo. Donde yo más trabajo veo ahora mismo, donde hay que seguir poniendo el foco es aquí. Los bots están muy bien. De hecho, llevamos años haciendo bots precisamente con todos estos modelos, pero la inteligencia artificial no solo son los bots, no solo son la generación de imágenes y demás. Este dato me gusta mucho, ¿vale? De cara a las organizaciones. El 91% de las organizaciones han incrementado sus inversiones en datos e inteligencia artificial. Eso que os decía, ¿no? De las empresas han pasado de que sea algo residual, un mal necesario, ¿no?, que era tener las bases de datos, a que sea el core y a tener que aumentar las inversiones. Pero curiosamente solamente el 20% de esos proyectos que se lanzan llegan a producción. ¿Por qué se quedan por el camino? Pues muchas veces porque no somos capaces de implementarlos en los procesos reales de la organización, porque la adopción no es correcta, porque los usuarios nos las rechazan. A veces son temas puramente técnicos, es decir, de la falta de coordinación interna hace que no seamos capaces de operacionalizar esos modelos, ¿no? De llevarlo desde el notebook de Jupyter a un API o al lugar en el que yo quiero tener mi modelo para que se pueda consumir, ¿vale? Y eso es puramente técnico y de coordinación en las organizaciones, que ahí también hay una parte, por eso os decía que tenemos la parte de creación de los modelos, pero también hay una parte muy importante de plataforma, ¿no? Pues independientemente que decidamos hacerlo en una nube, en otra, incluso en on-premise, de tener los medios necesarios para bueno, que todo eso se pueda explotar. Y hay un estudio que dice que en 2025 el 90% de las aplicaciones, de cualquier tipo de aplicación, de los CRMs que a lo mejor tenéis en vuestras organizaciones, de las herramientas de BI, de todo, absolutamente todo, van a tener inteligencia artificial embebida de manera natural. Y a eso es a lo que tenemos que llegar, a que los usuarios puedan usar esa inteligencia artificial, pero que para ellos sea totalmente transparente. Bien, digamos, por detrás de los procesos, bien
de cara directamente al cliente, ¿no? Pero que les facilite la vida y sea algo totalmente transparente para ellos. Tendencias que estamos viendo y que al final sin esto la IA no sale. Al final esto es un tema de estrategia, ¿no? Las organizaciones tienen que lanzar su estrategia. Y yo una cosa que sí que me he dado cuenta es que las estrategias se empezaban lanzando desde esas áreas de datos. Y esas estrategias desde las áreas de datos no avanzan. La estrategia tiene que venir siempre del CEO. O sea, no puede ser el CEO. Porque al final, si el CEO dice esto y el negocio es otro que no tenga nada que ver, porque hombre, a lo mejor si estamos hablando de un Telefónica, ¿no? Que comentabas tú, pues el Telefónica no deja de ser una empresa tecnológica, pero si hablamos, imaginaros, de una empresa de salud, hospitales, una farmacéutica, los datos no le impactan directamente al negocio o no es evidente que le impacten al negocio. Entonces, esta estrategia siempre tiene que venir de arriba. Yo también lo he estado viendo que cuando las empresas lanzan esos dossier con mis objetivos para el año, mis prioridades, sostenibilidad, tal cual. En los últimos 2-3 años, el dato está en esos dossier. O sea, antes era imposible pensar que el señor CEO pusiera un apartado para tratar el dato ahí, para que os hagáis un poco una idea también de la importancia que está teniendo y de la inversión que se está haciendo. Puntos importantes aquí y que nos ayudan a desatascar esa transición, la interoperabilidad. Venimos, especialmente en empresas más legacy o con más histórico, de tener un montón de silos, un montón de diferentes entornos, lo que decía, ¿no? El SQL, el Exadata, el Teradata, el Oracle, todo. Estamos yendo hacia plataformas que sean lo más abiertas posibles para que el cruce, el consumo de esos datos por parte de la organización sea lo más transparente posible. La adopción de la IA, esto es puramente cultural a niveles técnicos, pero también a niveles de del propio consumo, ¿no? Si tú te haces una aplicación fantástica que te hace un forecast y te hace no sé qué, pero al usuario le sigue gustando descargarse sus datos en Excel y hacerse su cuenta de la vieja, ¿no? Que lo hemos hecho todos alguna vez para proyectar el forecast de las ventas que voy a hacer el mes que viene porque me gusta hacerlo así, pues no consigues implantarlo por mucho dinero que te hayas dejado en ese proyecto. La democratización, aquí también hablamos a dos niveles, ¿no? A nivel de que llegue a cualquier parte de la organización, pero a los perfiles técnicos también, ¿vale? Vosotros pensad, y yo es una cosa que pienso mucho en el reskilling. Estábamos hablando de que antes teníamos el departamento de datos, era el de SQL, el de Oracle, tal. Claro, imagínate que ahora le llegas a una persona que lleva toda la vida trabajando en eso y le dices, no, ahora solo Big Data, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces también y esto ya es un tema más de las empresas de tecnología, lo que se intenta es que esa transición sea lo más sencilla posible, ¿vale? Dando como diferentes niveles, facilitando la gestión de la plataforma en el caso de la nube, pero sobre todo intentando que sea una transición pues, con el mínimo de fricciones posibles. Y ahí también hay una parte cultural, porque tú no puedes pretender que un cambio tan grande como el que estamos viviendo, tus propios empleados de repente sean pues unos auténticos cracks en datos, en inteligencia artificial y que sepan. Es que a mí me pasa incluso con equipos de data science que llevaban años programando en R y ahora apenas ya se programa en R. O sea, todo lo operacionalizas en Python porque es mucho más sencillo, porque muchas veces en R ni siquiera consigues llegar a operacionalizar, se queda como en un pequeño silo, un paquetito ahí, lo ejecutas de una forma así un poco que no escala, vamos. Entonces, claro, también tiene que haber un apoyo por parte de las organizaciones pues, para hacer ese reskilling, ¿no? Para que la transición pues, no sea traumática o no tengas que despedir a una plantilla entera y contratar gente que ahora que sepa de Python, que si no luego el mercado se pone como está, que yo tengo clientes desesperados porque no pueden contratar. Y luego, muy importante lo que os decía antes, muchos de los clientes tienen datos que desconocen porque han ido trabajando en pequeños silos.
¿vale? Y esos pequeños hilos han hecho que el de ventas tenga su cortijo, el de marketing tenga el suyo, y cuando llega el momento de que el de marketing dice, uff, lo típico, ¿no? Eso, es que eso pasa hasta en las mejores familias, a nosotros nos pasa también. El de marketing hace un evento, pero no consigue ver cómo ese evento se refleja en sus ventas, porque no han cruzado, porque no tienen forma de cruzar los datos, porque a lo mejor están en sistemas diferentes, o aunque están en el mismo sistema, uno en una tabla, otro en otra, y no eres capaz de vincular el lead de marketing con la oportunidad de venta, nunca vas a saber si tus campañas son efectivas o no lo son, ¿vale? Entonces ahí también nos encontramos con que muchas veces hay que hacer ejercicio de decir, oye, vamos a ver qué tenemos. Esto es tiempo, ¿eh? O sea, ya va más a todo el tema de catálogo, gobierno del dato y demás, pero tú no puedes arrancar sin saber lo que tienes, ¿no? Sin intentar relacionarlo, sin saber qué te sirve, qué no te sirve, porque ahí yo he hecho proyectos de ese tipo y te encuentras con, vamos, con joyas, ¿no? Joyas que tenían ahí por ahí en un SQL Server que tenían acceso 3 personas. Cuando hablamos de esas organizaciones data-driven, ¿qué es lo que buscamos, no? Porque yo siempre digo que hay tantas definiciones como empresas hay, ¿no? Al final cada uno tiene un propio concepto de lo que es una organización data-driven o dirigida por el dato. Para mí estos son los puntos básicos, pero ya os digo que yo creo que cada organización tiene em, su propio concepto. Lo primero, que los datos sean accesibles de forma segura, ¿vale? Que no tengamos datos desperdigados por ahí de cualquier manera, que por supuesto que no haya este tipo de brechas de seguridad que durante unos años nos han traído de cabeza, que no están en silos en el sentido de que no sé qué tengo y no puedo acceder a ello. O sea, que cuando hablamos de abrir los datos a toda la organización, también hablamos de securizarlos correctamente, ¿no? Porque muchas veces entramos en esa paradoja de si lo abro me da miedo la seguridad, pero si lo cierro estoy perdiéndole valor a los datos, ¿no? Y sobre todo al final, para mí lo que define una organización data-driven es que el negocio pueda fiarse al 100% de esos datos, ¿vale? Para tomar decisiones. Decisiones que pueden costar millones si salen mal, ¿no? Y ahí estaríamos hablando pues, de cualquier tipo de negocio. Luego os voy a contar un caso más de la parte de AI for Good, en la que nosotros hemos creado un modelo bueno, para hacer la predicción del desbordamiento de los ríos, ¿no? Cuando hay inundaciones y demás. Pues imagínate que te da que sí, bueno, que va a haber un desbordamiento en este sitio, tú empiezas a poner tu infraestructura para que eso no se te venga abajo, para que no se rompa una carretera, yo qué sé, ese tipo de cosas, y luego no pasa nada. Y te has gastado millones en despliegue humano, en desalojar personas, en las posibles infraestructuras que hayas podido montar en esa semana de predicción que te da. Y claro, ahí estás perdiendo dinero. Y en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de un gobierno, de una comunidad autónoma y demás. Pero claro, imaginaos eso, bueno, que eso ahí al final lo que tienes es un coste de dinero y de imagen tremendo. Pero también imaginaos pues, una empresa que toma una decisión basada en unos datos, en unas predicciones, pues no funciona. O que si nos vamos a una escala menor, que un sistema de recomendación no está funcionando correctamente y tú venga a hacerle promociones a tus clientes y no son las promociones adecuadas, no estás consiguiendo el engagement que buscas. Cuando hablamos también, otro punto importante de la democratización de los datos, solemos hablar de empresas grandes, ¿no? Pero empresas grandes en cuanto a lo mejor a facturación, pero hay empresas grandes que tienen mucha facturación, pero cuyos departamentos de IT son muy, muy chiquititos. O sea, yo he llegado a empresas sobre todo de manufacturing que están ancladas en sus sistemas a escala y en sus sistemas en fábrica, ¿no? No tienen forma de instaurar o de tener una estrategia de inteligencia artificial en las compañías. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? Lo primero, sencillez, pero también que podamos dar resultados en muy poco tiempo, ¿vale? Lo que se llaman los quick wins.
A veces son duros los quick wins porque parece una, tú lo ves y dices, ¿qué mierda es esta? ¿No? O sea, no he llegado a hacer lo que yo quería, hacer, pero es la forma de mostrar valor y añadir valor de una forma muy rápida para pues, demostrar ese retorno de la inversión y conseguir pues eso, que la organización, pues, sea a nivel de CEO, de CIO, compre o confíe en esas estrategias para, bueno, para seguir invirtiendo y para meterlas dentro de lo que sería el core del negocio. Que llegue a cualquier sitio. Y yo esto también lo veo mucho en la industria del manufacturing, en la industria de la salud. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos o bien en integrarlo para el consumidor o para el cliente, en integrarlo en las oficinas, ¿no? La gente que está haciendo esos forecasts. Pero en lo que decía, en manufacturing, en salud, tenemos mucho first line worker, ¿no? Mucha persona que no está delante de un ordenador, que los tenemos en el campo. Por ejemplo, revisando una, lo diré, una plantación de aerogeneradores, ¿vale? Entonces, tenemos que ser capaces de llevarlo a todas partes. Entonces, muchas veces hablamos de nube y la nube está genial, pero la realidad es que hay sitios en los que no podemos llevar esto, o que no podemos llevar un aparato así de grande para que corra un supermodelo. Ahora con los grandes modelos de lenguaje nos pasa mucho, los grandes modelos de lenguaje ocupan un montón. Si tú lo quieres meter en un cacharrito así, vas a tener que trabajar mucho en optimización, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este también es otro de los retos que en los que tenemos que trabajar. Y sobre todo, que el impacto llegue a toda la organización. ¿Vale? Lo que decía, que no se quede en esos perfiles más especializados. Una cosa que nos hemos dado cuenta, sobre todo, ya no tanto en inteligencia artificial, pero en la parte de analítica, de autoservicio, de consumo de los datos, es que suele llegar a las capas más altas de la organización, pero los usuarios pues más de oficina, de contabilidad, más los del día a día, sobre todo en organizaciones grandes, pues salen de un banco. La gente en las sucursales tienen también necesidad de hacer analítica de sus datos, de sus clientes y demás, y en esos casos muchas veces no tienen las herramientas, ¿vale? Y aquí ya entra otro concepto que sería más el de las experiencias de datos. Se trata de darle a cada usuario la experiencia que se ajusta a su perfil. Por poneros algunos casos, quería contaros, yo ahora uno de las verticales que más trabajo es la primera de allí, en la parte de gran consumo, ¿no? Gran consumo y retail son muy similares, con la diferencia de que cuando hablamos de retail estamos yendo, por ejemplo, un B2C, estamos hablando de un e-commerce, estamos hablando de sistemas de recomendación, estamos hablando de poder hacer un forecast de la demanda para tener suficiente stock, estamos hablando de a lo mejor hacer una optimización de mi inventario, que me quedo, que no me quedo, que me sale a cuenta tener. Pero en gran consumo tenemos una complicación extra, y es que nuestro gran consumo es, por ejemplo, pues una cervecera tipo Galicia, Mau, es decir, que no venden directamente al usuario. Les cuesta mucho, no tienen la información sobre su usuario, no es su cliente, su consumidor no es el cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos cuesta mucho más recopilar esos datos. Pero ahí es donde en Google nos sentimos muy cómodos. ¿Por qué? Pues porque llevamos trabajando con el consumidor final durante un montón de tiempo, estudiando comportamiento, lanzando campañas de marketing. Al final no nos olvidemos de que el core del negocio de Google durante un montón de años ha sido los anuncios, ¿no? El buscador y demás, YouTube, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros yo creo que somos bastante fuertes, ¿vale? En todo lo que es esos sistemas de recomendaciones. Pero si lo extrapolamos a cualquiera de las otras verticales, quitando la parte de manufacturing, que ahí el tema cliente es más complicado de ver, en salud no tenemos un cliente, pero tenemos un paciente, al igual que en sector público, pues tenemos un ciudadano, y también velamos por, a lo mejor el objetivo no es obtener mayor retorno o un beneficio económico, pero sí la satisfacción del cliente. Cuando hablamos de recomendaciones o de sistemas enfocados a clientes en retail, no solamente nos vamos a quedar, lo que os decía antes, ¿no? en voy a ganar más dinero, sino también, oye, una forma
de obtener un beneficio es tener más contento a mi cliente, fidelizarlo. Con la fidelización no es que estemos ganando más dinero, estamos no perdiendo dinero, estamos manteniendo ese dinero en el tiempo. Parecido en servicios financieros o en aseguradoras. También tenemos un cliente, al final la banca retail sigue estando ahí, queremos vender productos. Pues oye, a lo mejor no es lo mismo vender un par de botas que vender un seguro para el hogar, pero muchas veces las estrategias que se siguen son muy, muy similares. Bueno, por supuesto, toda la parte de media, aquí sí que cambia un poquito el tipo de casos que nos encontramos, porque aquí estamos hablando de contenido y aquí no nos limitamos simplemente al dato más estructurado o a los datos que estamos acostumbrados a ver en otras organizaciones que son pues, más esos transaccionales, a lo mejor esos datos que vienen del SAP, sino que también nos encontramos con mucha imagen, con mucho vídeo. Un caso muy, muy típico en media es, pues imaginaros, bueno, yo hace años trabajé en un proyecto, bueno, una RFP, un pliego de aquella, para Televisión Española que tenían teras y teras y teras de todo lo que Televisión Española había grabado desde el nodo. O sea, mogollón de contenido y que no tenían en absoluto catalogado. O sea, yo me acuerdo que uno me decía, es que yo ahora mismo busco, me dicen, oye, búscame un capítulo del 1, 2, 3, que tal, y no lo encuentro. O me dicen la fecha y la franja horaria en la que eso se ha emitido, o yo no soy capaz de encontrarlo. Pues ahí también se utiliza muchísimo la inteligencia artificial. Ahí ya estaríamos hablando pues, de detección de objetos, de clasificación de contenido, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto que son casos de uso como muy centrados pues eso, en media, en gaming. Incluso los estamos viendo mucho en campañas de social media en retail. Pues imaginaos que somos una empresa de retail, que esto lo hemos trabajado también bastante y queremos ver, pues oye, voy a dar un nombre, ¿vale? No lo toméis al pie de la letra. Pero imaginaos que Zara quiere ver cuántas imágenes hay en Instagram haciendo referencia a una prenda en concreto, pues para ver esa prenda qué impacto ha tenido. Todo dicho sea de paso que he puesto el ejemplo de Inditex porque Inditex es una empresa que no invierte normalmente en publicidad a través de influencers y demás. Pero bueno, si quisiéramos ver qué impacto ha tenido, pues y no está etiquetado pues con un hashtag, pues a no ser que pongas la referencia de esa falda o esa camiseta, no vas a poder ver cuántas imágenes hay en Instagram que lo contienen. Pues normalmente, ¿qué es lo que hace ahí? Pues hombre, a lo mejor un hashtag Zara sí que hay y el resto se trata de identificar un poco el objeto dentro de la imagen, ¿vale? O sea, y al final hay un trabajo, lo primero, de ingesta de los datos, que no es sencillo porque tienes que hacer un buen barrido de pues, todas esas imágenes que podrían contenerlo y luego ir identificando, ¿vale? En la parte de manufacturing, que es, ya os digo, para mí es la que es radicalmente opuesta, no voy de tiempo porque es que me entraría una barbaridad. Vale. En la parte de manufacturing, que es un poco la más diferente de todas, estamos viendo sobre todo temas de inspección visual, ¿vale? Imaginaros una línea de producción. Si queremos detectar pues, cuáles de los ítems que están pasando por esa línea son defectuosos. Y lo queremos hacer de la forma más sencilla posible. Pues una de las cosas que nosotros hemos implementado es un sistema en el que yo, con un etiquetado muy sencillo, como si fueran las etiquetas de Facebook o Instagram, ¿no? Tú le vas diciendo, este es el defecto 1, este es el defecto 2, pues corte, rayajo, mancha, lo que sea. Y eso directamente nosotros hemos creado un modelo que tiene, bueno, un preentrenamiento y las últimas capas las entrenamos con el propio dato del cliente, ¿vale? De manera que eso, según va pasando por esa línea no sé si una línea de montaje o si es una línea de producción o lo que sea, el modelo es capaz de ir rechazando aquellos ítems que puedan estar, pues eso, defectuosos según el criterio que nosotros hayamos establecido, ¿vale? Luego, muchísimos temas de optimización en cuanto a logística.
Aquí estamos hablando de optimización de rutas, estamos hablando de optimización en los propios almacenes, de qué es lo que más me piden, qué es lo que, cómo me lo piden para tenerlo todo organizado de forma que sea pues, lo más óptimo posible a la hora de darle salida a toda esa mercancía. Y luego, por supuesto, temas de IoT, ¿vale? El IoT, la industria 4.0, que también hace unos años estuvo muy de moda, no ha muerto, sigue ahí. Lo que pasa es que es muy complejo el extraer datos, sobre todo de fábrica, ¿vale? Entonces nosotros ahí también lo que estamos un poco trabajando después de pues, muchos años viendo cuáles eran los temas que se atravesaban, estamos trabajando en conseguir que esa parte de, sobre todo de los protocolos que nos vamos a encontrar en las fábricas, sea lo más sencillo posible extraerlo y llevárnoslo ya pues, a un entorno Big Data, hacer analítica, hacer pues no sé, predicciones, forecast, lo que sea, ¿vale? Y luego sector público realmente para mí es una de las más, voy a decir complicadas, ¿no? Complicadas a la hora de establecer los casos de uso y establecer criterios de éxito, sobre todo por lo que os decía antes, porque no encontramos, es muy difícil encontrar ese punto de beneficio de, pues al final estas cosas, este tipo de implementaciones no dejan de ser caras. ¿Hasta qué punto un gobierno quiere hacer una inversión, le puedes demostrar que esa inversión va a terminar pues, en un ahorro de costes para ellos? Ahora veremos un caso, el que os comentaba antes de las inundaciones, que a toro pasado es muy fácil demostrar el dinero que has ahorrado, pero es muy complicado de vender, digamos, ese caso de uso. Esto es un poco lo que estamos viendo en los clientes. Un poco para atrás, ¿no? Lo que os decía antes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque aquí hay mucho trabajo de investigación y esto es lo que os he contado, es lo que estamos viendo, y lo que os voy a contar es lo que vamos a ver probablemente en los próximos años, no solamente en cuanto a IA generativa, sino esos... os decía al principio que la IA no tiene por qué ser glamurosa, pues esta es la parte glamurosa de la IA, ¿no? Estos proyectos que ya llaman la atención y que pueden mover la aguja, ¿no? Que obviamente hay muchísima inversión detrás y se va a tener que hacer muchísima inversión para implementar cualquiera de estos proyectos, pero también es cierto que el impacto es mucho mayor que pues, el que estamos viendo de poner un call center con un bot o automatizar todo el proceso de lectura de unos formularios. Toda esta era del boom de la inteligencia artificial, para mí hay como dos hitos. Uno, por supuesto, es la nube, ¿vale? Porque la inteligencia artificial no es algo que se haya creado antes de ayer, ni que nos lo hayamos inventado ni Google, ni Microsoft, ni Amazon, ni Meta. Pero al final, todas estas empresas lo que han conseguido es dotar a los sistemas de la potencia a nivel de infraestructura para que se pudiera pues, ejecutar estos grandes cálculos, y por otro lado, pues bueno, se han creado esos software de computación distribuida, pues los Spark, bueno, todos los, bueno, ya si nos vamos a quantum computing y demás, que es donde se está invirtiendo ahora mismo, pero lo que nos está permitiendo que podamos hacer entrenamiento con grandes volúmenes de datos. Pues imaginad, vámonos a los grandes modelos de lenguaje para que os hagáis una idea. Cada iteración de estas de OpenAI o las de Google tardan del orden de 2 o 3 meses. O sea, es un entrenamiento de 2 o 3 meses. Estamos hablando de billones de parámetros y estamos hablando de millones de dólares, ¿vale? O sea, en cada vez que veis que sale una release nueva, hay mucho, pero que mucho dinero detrás y mucho tiempo, ¿vale? Más allá del tiempo que se haya podido invertir en desarrollar las novedades que vengan en esa nueva release. Y por otro lado, allá por 2016-2017 fue cuando se empezaron a hacer, no quiero decir los grandes descubrimientos, porque tampoco es un descubrimiento, pero los grandes avances, ¿no? En 2016, ¿conocéis el juego del Go? El de las piecitas blancas y negras, ¿no? Parece una cosa muy trivial, ¿no? Porque desde, vamos, la inteligencia artificial, yo cuando era pequeña recordaba pues los típicos, era una inteligencia, Deep Blue, ¿no? Era el del ajedrez, ¿no? Ha batido al campeón de ajedrez del mundo. Esos sistemas se basaban en hacer simulaciones.
simulaban cuáles eran las opciones posibles y se quedaban con la que consideraban que era mejor, pues basado en unos criterios o en unas partidas de entrenamiento que les hubiéramos pasado. En 2016, con una partida de, bueno, con un modelo en concreto de Go, se consiguieron dos cosas. Por un lado, por supuesto, hacer toda esa simulación de posibles jugadas, pero por otra parte se metió una variable que es muy humana, que es la intuición. Vosotros cuando jugáis pensando en cuáles son las posibles opciones que tenéis, pero también jugáis sabiendo dos cosas. Si estáis ganando o estáis perdiendo, y qué creéis que es lo que va a hacer el contrincante, ¿vale? Y eso es lo que se consiguió aquí con el Go. O sea, hay un documental, por si os interesa, que a mí me parece fantástico, porque ves al hombre, al campeón del mundo, pasándolo súper mal, porque claro, al final te está ganando una máquina. Pero ahí sí que también te da pues todo lo que vivían los desarrolladores, ¿no? Cómo lo iban perfeccionando, cómo lo iban haciendo y cómo se consiguió mezclar esas dos partes, ¿no? Dentro de un único modelo. Y para mí, este ha sido el origen en cuanto a esas predicciones de cosas que ya pueden empezar a cambiar un poco el rumbo de la historia, ¿no? Y a mí, Google tiene un montón de papers de este tipo, pero a mí AlphaFold me parece brillante. No sé si alguno venís del campo de sanidad, demás, ¿no? Bueno, os lo intento explicar de la forma más sencilla posible. Las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos, ¿no? Y esas cadenas de aminoácidos se colocan de una determinada forma formando estructuras 3D. Antes de AlphaFold, había doctorados, que lo que es todo el doctorado era conseguir identificar, a lo mejor estoy hablando de 2 o 3 años, conseguir identificar cómo se colocaban esos aminoácidos, esas cadenas de aminoácidos, para formar esa estructura 3D. Lo que consiguieron que hiciera AlphaFold es hacer una predicción de cómo esa cadena de aminoácidos, en apenas unos minutos, unas horas, se colocaba para formar esa estructura 3D. ¿Para qué queremos esa estructura 3D? Porque diréis, pues bueno, y una vez que la tenemos, ¿qué hacemos? Pues el saber cómo están formadas esas proteínas lo que nos permite es crear nuevos medicamentos. Nuevos medicamentos, entender enfermedades, o sea, movernos en ese ámbito. Y no es una cosa que antes no se pudiera hacer, efectivamente se podía hacer, pero no es lo mismo unas horas que unos años, ¿vale? Y esto, por aterrizarlo, esto no me acuerdo de qué año es, esto es de 2021. Esto es de 2021, ¿vale? Porque es que, bueno, pues al final lo vimos y dijimos, guau, esto hasta que llegue, ¿no? Pues esto está llegando. Yo os enseño ¿conocéis Grifols? ¿No? Una farmacéutica catalana por excelencia. A mí esto me hace mucha ilusión porque Grifols es cliente mío, ¿no? Y hemos trabajado mucho para conseguir sacar una referencia de este tipo. Al final Grifols lo que ha dicho es, oye, yo quiero utilizar esas tecnologías, todo lo que es la suite de inteligencia artificial que me da Google, para yo también acelerar la creación bueno, ellos hacen como medicamentos orientados a temas de plasma, ¿no? de sangre, pues sobre todo para análisis. ¿Cómo lo puedo yo implementar dentro de mi organización? Pues para sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial. Y esto ya sí que se está haciendo, esto ya no es los laboratorios. O sea, Grifols ha dicho, vosotros ya habéis hecho los estudios, vosotros tenéis la infraestructura, yo obviamente tengo el conocimiento, pero me falta, pues eso, la tecnología que hay alrededor. Esto una empresa privada como Grifols o como cualquier otra empresa farmacéutica hubiera sido muy complicado de justificar, ¿no? Porque el trabajo que hay en una organización como DeepMind habrán sido años para sacar ese AlphaFold, ¿no? Habrán sido años y un chorreo de dinero, desde luego. Pero bueno, DeepMind al final es una organización dentro de Google que no está pensada para tener beneficios, ¿no? Simplemente es investigación. Pero bueno, que veáis que estas cosas ya en una cuestión de 2 años están llegando al día a día. Y hasta, bueno, pues, ¿cuánto puede pasar hasta que Grifols saque su primer investigación o su primer medicamento basado en esto?
pues hombre, ahí ya entran los tiempos de las farmacéuticas, que ya sabemos cómo van, pero ahí está, ¿no? Esto sí que se va a notar muchísimo en el día a día de Grifols. Otro caso interesante, esto es un data center de Google, lo que os comentaba antes, nosotros lo hemos utilizado para optimizar la cantidad de energía que utilizamos. Al final, aquí se pone el aire acondicionado, ¿no? Y se pone el aire acondicionado, pones tanto, se pone a tanto, y te da igual que haya más gente, que haya menos gente, la energía que estás enchufando es siempre la misma. Nosotros nos dimos cuenta de eso para todo lo que son los sistemas que enfrían los propios servidores. Entonces, metimos un montón de parámetros en la coctelera, pues la temperatura que hay fuera, la temperatura que hay dentro, el uso de los propios servidores, porque no siempre están al 100%, malo sería. Y con eso que hemos conseguido, que solamente se está inyectando la energía que se necesita en cada momento. Con esto se ha reducido el gasto energético en un 40% y la factura, ¿vale? O sea, para que os hagáis un poco una idea y esto al final salió porque queríamos apoyar, no hay otra. Y yo tengo ya clientes también en manufacturing que están implementando sistemas de este tipo. Se está empezando por plantas chiquititas o por zonas más chiquititas dentro de la planta, pero bueno, ahí está. Y ya para terminar, creo que esta es la última, sí que os quería contar 3 casos de lo que nosotros llamamos AI4Good, ¿no? O sea, son proyectos sin ánimo de lucro, que no se están vendiendo a ningún sitio, que es investigación pura, y aquí tendríamos 3 casos. Bueno, yo he puesto uno como de cada tipo para que veáis un poco que podemos hablar de datos estructurados, podemos hablar de imagen. El caso de Arda, básicamente, lo que trata de hacer es detectar enfermedades, bueno, determinadas enfermedades en la vista a partir de imágenes del propio ojo. El caso que os he comentado antes de los desbordamientos de los ríos, aquí trabajamos con 2 modelos en paralelo, que uno sería, por supuesto, el modelo de predicción de las lluvias, y por otro lado tendríamos el modelo que nos dice, en función de esas lluvias, dónde va a desbordar el río y cómo va a desbordar, ¿vale? Pues puede desbordar para un lado, puede desbordar para el otro. O sea, intentamos saber dónde tenemos que poner, pues imaginad, si ponemos una infraestructura para parar ese desborde, esa inundación, dónde la tendríamos que poner. Y por último, y esto es de esas cosas que nunca, bueno, no solemos identificar como inteligencia artificial, es el proyecto Relate, que lo que nos permite es ayudar a personas que tienen algún tipo de discapacidad y no se les entiende bien cuando hablan, pero tienen totalmente capacidades para hablar, que no tengan que estar dependiendo de los típicos sistemas en los que tú escribes y haces un text-to-speech para hablar, sino que sean capaces, porque es mucho más ágil, que ellos, incluso con su discapacidad, puedan hablarle al aparato, y el aparato, o sea, es más rápido. Y el aparato pues lo diga pues, de manera que sea como más comprensible para las personas que están con ellos, ¿vale? Y esto es algo que también se está utilizando, pues eso. Yo lo he visto en varios casos reales, pues por ejemplo, personas que o bien han nacido con algún tipo de parálisis cerebral, o gente que ha tenido un accidente, o gente que tiene enfermedades degenerativas, que sobre todo toda esta parte de la boca, la cara y tal, pueden hablar, pero hay dificultades para entender. Y me ha ajustado, al final me ha ajustado. Y hasta aquí. No sé si tenéis alguna duda, si... Menuda chapa os he dado, ¿eh? Bueno, pues nada, dejo ya que sigan. Verónica. No me toca mirar la chapa, o sea que... Pues... Esta no es mía. Ay, perdona, sigue, es que me las han copiado vale. todas. Tenía ahí un backup por si me sobraba tiempo. Nunca me ha pasado, pero... No te preocupes. Tengo como 15 minutos, pero voy a intentar reducirlo para que Fernando nos cuente su experiencia. Os quiero contar un poco cómo es la estructura del programa. Básicamente se compone de 6 diplomas y un proyecto final. Un poco la idea es